El Congo y el Zambezi son ríos que nacen en el país de Zambia, en África. Bien, si el Congo albergaba a uno de los monstruos de río más feroces... ¡Miren qué dientes! Es muy posible que el río Zambezi también tenga su propio monstruo de río. Es un lugar nuevo para mí, y recopilar información es difícil en una zona tan poco poblada. Incontables víctimas sucumben al Zambezi en su recorrido de 2.500 kilómetros hasta el Océano Índico. La mayoría de las muertes se deben a cocodrilos, hipopótamos o accidentes ocurridos en cascadas y rápidos. Pero en una parte del río, en el límite entre Zambia y Zimbabue, hay muertes que no se han podido explicar. Dicen que hace poco, un experimentado pescador desapareció en esta garganta. Algunos dicen que se lo llevó la corriente. Otros que un pez gigante lo hundió. Sé por mi propia experiencia que este río podría tener un pez así, pero probarlo será muy difícil. Viajar por el Zambezi es peligroso. En algunas partes, el enorme desfiladero produce angosturas en el río tras kilómetros de peligrosos rápidos. No los estoy subestimando, pero es la única forma de ver qué hay en el agua. Por aquí abajo hay un monstruo que se está llevando a los pescadores, y ahora que tengo al río frente a mí, empiezo a dudar de la idea de verlo desde tan cerca. Muchos han muerto en los violentos rápidos de la garganta Batoka. Pero la extrema pobreza obliga a los pescadores a seguir probando suerte ahí. Hace 2 años, 2 hermanos zimbabuenses pescaban en la garganta del río, cuando uno de pronto desapareció. ¿Fue un accidente o fue algo más siniestro el culpable? Antes de empezar la investigación, necesito conocer estos rápidos. Los rápidos no son el único peligro que enfrentan aquí los pescadores. Las orillas son traicioneras, porque pueden caer las rocas en cualquier momento sobre el agua. Pero la única forma de saber qué criaturas habitan en este río es analizando cómo son sus aguas. Esto es muy profundo. Recién ahora alcancé el fondo. La línea se hundió con la plomada por casi medio minuto. Esto es muy profundo. Con esa profundidad, un monstruo de río podría pasar desapercibido fácilmente. Este debe ser uno de los lugares más espectaculares en los que he pescado durante toda mi vida de investigador. Y como pescador, sé que también debe ser así bajo el agua. Pero ahora esta experiencia me resulta tan poco familiar, y la forma de entender este río es lanzando la línea en distintos lugares y, de a poco, hacerme una idea de la geografía bajo el agua y cómo es la vida allí. Si a mayor profundidad, mayores son los peces, entonces me espera algo enorme aquí. Bueno, hasta aquí llegó mi teoría sobre aguas profundas y peces grandes. Este pez salió de unos 20 o 25 metros de profundidad. Quizás es la excepción que confirma la regla. El Cynodontis zambesensis. Es un pequeño bagre que hace sonidos al mover sus aletas. Puede herirte, pero no es un comehombres. Si un pez fuera el culpable de las desapariciones,
Tendría que ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a los rápidos y grande para arrastrar a un hombre. Sin embargo, se ha logrado mantener oculto. Hasta hoy, Hiconia, el pescador, no entiende cómo desapareció su hermano. Hace 2 años, fueron a pescar a la garganta de Batoca y tomaron direcciones opuestas para después reencontrarse en el campamento. Solo Hiconia regresó. Tú regresaste, pero tu hermano no volvió. Fui a buscarlo y encontré sus zapatos y pantalones. Zapatos, pantalones y nada más. Sí. Encontré la línea en el agua. ¿Y qué hiciste después? Así que lancé la mía para Bien. sacar la suya. Así entendí que se había hundido. ¿Sacaste el anzuelo? Saqué su línea sin anzuelo. La ausencia de un anzuelo es sospechosa. Los anzuelos no se salen fácilmente. Quizás algo lo arrancó. Río abajo, un cocodrilo sería el sospechoso ideal, pero evitan los rápidos. Le pregunto a Hiconia si hay peces grandes en el río. ¿Qué tan grandes? Dice que sí. Algunos como de mi tamaño. ¿Del mismo tamaño? Sí, Bien. así de grande. ¿Así de anchos? Sí, Bien. ¿Y cuánto tiempo te toma sacar uno de estos grandes? para sacarlos casi 1 hora y media. ¿1 hora y Sí. media? Los humanos no están hechos para el agua. Mi experiencia me ha demostrado que un pez de 1/3 de mi peso podría hundirme. El pez que describe Hiconia es mucho mayor que eso. Se hablan muchos idiomas en estos territorios que fueron británicos, pero Hiconia no sabe traducirme el nombre del pez. ¿A qué se parece este gran pez? Parece una serpiente. Mi primera pista real. Parece serpiente y crece tanto como un hombre. ¿Pero dónde se esconde? Busqué en pozones profundos, pero Hiconia cree que en las orillas turbulentas de los rápidos hay depredadores más grandes. Aquí todo aquel que se vea superado por los rápidos es lanzado, mareado y confundido hacia las mandíbulas de un expectante depredador. Para mí, tampoco habrá segundas oportunidades en estas aguas. Necesito que resulte mi estrategia. De caer al río, que siempre es una posibilidad, al menos hay un remolino más calmado. Puedo ir allá, hasta la playa. Hay lugares donde podría pescar. Aquí se ve revuelto, pero es posible. Creo que lo peor es tener un pez y pensar, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo saco? Y sin pensar claramente, hacer algo mucho más peligroso. Me pregunto qué tipo de pez sobrevive en condiciones tan duras. ¿Es este el hogar del serpenteante coloso del que habla Hiconia? ¡Lo tengo! ¡Es fuerte! Sea lo que sea, no se rendirá fácilmente. ¡Se soltó! ¡No, no! ¡Lo tengo! ¡Es muy fuerte! ¡Muy fuerte! No solo lucho contra el pez, sino contra el poder de los rápidos. ¿Se soltó? ¡No, no! Debo llevarlo a aguas más tranquilas o lo perderé. El pez tigre, un dientudo y fuerte pez. Un poderoso depredador, pero frágil fuera del agua. Lo devolveré pronto. Sus entrelazados y filosos dientes son mortales para sus presas, y su musculoso cuerpo le da una gran velocidad. Un pariente aún más terrible domina otro torrentoso río de África, el Congo. El pez tigre Goliat es el emperador de todos ellos.
Esta criatura ha sido acusada hasta de cortar niños por la mitad. El pez tigre del río Zambezi tiene las afiladas armas de un asesino. Pero ¿coincide con la descripción de Hiconia del verdugo invisible que se llevó a su hermano? Crece bastante, pero no tanto como el que busco. Tampoco parece serpiente. Esto demuestra que sí hay peces en aguas así de tormentosas. Buena señal. Pero igual estoy lejos del pez que quiero. Paso otro día pescando en los rápidos, pero sin resultados. Tengo que replantear mi estrategia. Necesito entender exactamente cómo se encontró la víctima con el asesino. Hiconia tiene un sobrino a quien su hermano le enseñó a pescar. Espero que él me ayude con el misterio. Mi tío, al pescar, ponía el sedal en la pierna y se dormía. ¿Lo colocaba alrededor del pie para poder dormir y saber cuándo el pez picaba? Sí. Atrapó uno grande, que lo arrastró al agua. ¿Picó uno grande? Sí. ¿Y lo arrastró a él al agua? Sí, lo llevó al agua. Encontraron el cuerpo tras cinco días, río abajo. ¿Se ahogó? Se ahogó. Al igual que yo, Melvin sospecha que el culpable fue un pez, por el anzuelo que faltaba en esa línea. ¿Y sabe alguien qué pez pudo ser? Creo que fue el pez Salomón. ¿Lo conoce? ¿Cuál? El pez Salomón. Parece una pitón. ¿Se parece a una serpiente? Sí, a una pitón. Es un nombre que no conozco, pero es la segunda vez que el posible asesino es descrito como una serpiente. El candidato más obvio sería una anguila, pero no conozco anguilas africanas tan fuertes como para llevarse a un hombre. Debe ser otra cosa. Mi vista se desvía hacia el serpenteante talismán en el cuello de Melvin. ¿Qué es eso? Es el Nyami Nyami. Él es el dios del río Zambezi. Ya veo. Sí. El dios del Zambezi. Sí. ¿Y qué tipo de criatura es el Nyami Nyami? Es entre pez y serpiente. Creo que cuando voy al río, esto me protege. ¿Y los otros pescadores también lo usan? Sí, algunos de ellos. ¿Y si yo voy al río, sería bueno tenerlo? Sí. Usar el amuleto es un símbolo de respeto más que una medida de seguridad. Según la leyenda, el dios mitad serpiente, mitad pez, ataca cuando se le antoja y es culpado de muchos ahogados. Los lugareños creen que el dios reina por toda la longitud del Zambezi y cualquiera que vaya al río debería complacerlo. Pero no hay forma de saber si el amuleto me protegerá a mí. El río es muy peligroso y hay casos de pescadores arrastrados y ahogados por grandes peces. El nombre no me es familiar, pero dicen que parece serpiente y, curiosamente, así describen a Nyami Nyami. Me pregunto si están relacionados o es una coincidencia. Los lugareños creen que el dios del río tiene su lecho unos 400 kilómetros río abajo, en una garganta inundada llamada Cariba, donde también desaparecen pescadores. Es hora de seguir el despiadado curso del Zambezi, río abajo. Esta extensión del Zambezi ha sufrido enormes cambios. Hace 50 años se instaló una represa en Cariba, generando electricidad para la creciente industria minera.
Fue un logro de la ingeniería sin precedentes, a una escala que nunca se había visto en este alejado rincón de África. Pero inesperadas inundaciones amenazaron con destruir la represa antes de ser terminada. Los lugareños atribuyeron estos hechos catastróficos al dios del río Nyami Nyami, furioso por ese intento de controlar al Zambezi. Varios constructores italianos se ahogaron en las inundaciones. A pesar de la exhaustiva búsqueda, sus cuerpos no aparecían. Cuando las angustiadas familias llegaban a exigirlos, los ingenieros le pidieron ayuda a los lugareños. Estos dijeron que Nyami Nyami necesitaba un sacrificio para calmarse. Nyami Nyami necesitaba sangre. De acuerdo a la tradición, se sacrificó una cabra negra y fue ofrecida al dios del río. Al día siguiente, la cabra ya no estaba, y el río devolvió los cuerpos de los desaparecidos. Al final, la represa prevaleció. En esa época, fue el lago artificial más grande del mundo. Ahora, repleto de pequeños peces comerciales, quizás este profundo lago ha provisto un santuario a un antiguo y serpenteante depredador. Un monstruo de río tan terrible que la gente lo vio como un dios. He venido hasta aquí porque dicen que Nyami Nyami vive en este lugar. El problema es que tras la represa, el pez que originó esta leyenda podría estar a 100 metros de profundidad, así que, como ven, me espera un gran desafío. No sé si esta represa habrá afectado al dios Nyami Nyami, pero definitivamente afectó a las fuerzas naturales de la zona. Vientos erráticos van y vienen sobre el lago, sin aviso. Estoy a solo unos kilómetros de mi destino y el clima empeora. El fuerte viento está provocando olas. El lago Kariba es tan grande que ha cambiado el clima de la zona. Están llegando tormentas con relámpagos. Creo que lo más inteligente es volver. Pero el viento es demasiado fuerte y no podré llegar hoy al pueblo de Kariba. Necesito encontrar un lugar seguro en esta tormenta. Esto no es lo que yo quería hacer. El bote se mece de lado a lado. Hay muchas rocas y naturalmente no quiero chocar con ellas y producir un accidente. Estamos navegando de noche y el bote se mece de adelante hacia atrás. Tenemos que llegar a la orilla o nos hundiremos. Creo que veo un lugar seguro, allá en la luz. Debo admitir que es un alivio estar en tierra firme al fin, aunque no sé en cuál de las orillas del lago Kariba estoy. Afortunadamente, llegamos a la arena y no a esas rocas que me tenían preocupado. Me alegra estar a salvo aquí, en tierra firme. Al día siguiente, el lago Kariba es una taza de leche, como si nada hubiera pasado. Pero ahora entiendo mejor las amenazas que enfrentan los pescadores locales. El lago muestra su faceta más normal otra vez y ahora pienso que si viviera aquí y acostumbrara a navegar en un bote más pequeño y experimentara algo así, no es tan absurda la idea de un furioso dios del agua. Pero debo concentrarme en los hechos si quiero descubrir al verdugo invisible del Zambezi. No me interesan los peces comerciales del lago. Necesito los conocimientos de aquellos que vivieron junto a la garganta Kariba antes de ser inundada a finales de los años 50.
fueron relocalizados en aldeas a más de 150 kilómetros tierra adentro. Patrick es uno de los pocos ancianos que recuerda la vida en el río antes de la represa. Los forzaron a cambiarse. Algunos resistieron y parece que incluso algunos murieron por hacerlo. Antes de vivir en este lugar más seco, vivían a orillas del Zambezi en un lugar llamado Motongo. Había muchos tipos de peces, así que además de cosechar, tenían al río para proveerlos de vez en cuando. ¿Hay algún pez grande en el río que sea peligroso para las personas? Hay un pez en particular, el masunda. Parece ser muy fuerte. En canoa tienes que ir con él, no jalar mientras él lo hace. Si lo haces bien, se cansará, lo llevas a la orilla y lo arponeas. Si te equivocas, ese pez dará vuelta a tu canoa, te hundirá y quizás desaparezcas. Pero eso no es todo. Patrick me dice algo aún más terrorífico. El pez llamado masunda ha desarrollado el gusto por la carne humana. Dicen que las mujeres van al río a lavar y sientan a sus niños en la orilla para refrescarlos. No saben si es el ruido, las vibraciones o el olor a jabón en el agua, pero a veces atraen al masunda. Gran cabeza, gran boca, y su espalda es como una serpiente. Si hay un bebé en el agua, el pez puede llevárselo de un mordisco y también puede hacerlo con una persona pequeña, así que este, al parecer, sería definitivamente el pez que habita en este río. Luego de hablar con tantos pescadores, no hay duda de que hay un pez potencialmente peligroso y la gente me lo ha descrito y también me lo han nombrado. Ahora, ¿se referirán a peces distintos o están hablando de lo mismo? Espero que en las pescaderías junto al lago encuentre algunas respuestas. Acá todo se ha secado o ahumado para evitar que el calor lo pudra. No logro reconocerlos. ¿Hay peces más grandes que este en el lago? En zambiano se llama lombo lombo. En inglés no podría ¿Lombo traducirlo. lombo? Sí, ¿Pero es grande? sí, muy grande. Así que lombo lombo. Sí. Sí, aquí hay uno, ¿Sí? como este. Sí. Este debe pesar como 7 kilos, Bien. pero al parecer puede llegar a 30 o 32 kilos. Pero no tanto como el masunda del que me han hablado. Ese no está aquí ahora. ¿No lo tienen? Las pescaderías son un vistazo a la vida de un lago o de un río, pero siento que aquí falta algo. Definitivamente no hay nada a la vista del tamaño del pez que busco, y al preguntar sobre él, nadie sabe absolutamente nada de él, así que quizás este peligroso pez... ¿Qué opciones me da? Quizás no existe. Quizás no quieren hablar de él o es tan grande que los pescadores jamás lo han sacado del río. No sé, mi presa es bastante esquiva. Pero tras investigar un poco, uno de los pescadores dice conocer al masunda. Muy grande. Sí, Claro, es algo así. ese sería el ancho del cuerpo. Sí. Me cuenta de un brutal encuentro hace 20 años, cuando un turista sudafricano cometió el error de enfrentar al masunda en la base de la represa Kariba. Viajo por el Zambezi, siguiéndole la pista a un monstruo que arrastra a sus víctimas a las turbias profundidades. Pero su identidad se rodea de confusión y desinformación. El pez Salomón. ¿El Salomón? Sí, el pez Salomón.
Justo cuando perdía las esperanzas de encontrarlo, me llega una pista sobre un ataque hace 20 años a los pies de la represa Kariba. El cuerpo. ¿Sí? Un turista sudafricano se encontró indefenso al pescar en aguas que están estrictamente prohibidas. Este pescador creyó ser más fuerte que el Masunda. Cuando la línea fue jalada, cometió el error de asegurarla alrededor de su cintura. Las represas artificiales suelen originar cuentos de monstruos gigantes de río. Se forman profundos lagos llenos de peces sobre la represa, otorgando una constante fuente de comida en las profundidades. ¿Qué mejor lugar para que crezca un fenómeno como este? Pero sin testigos, me mantengo escéptico. Hasta que oí de otro hombre que se encontró al Masunda en exactamente el mismo lugar. Un cuerpo muy grande, muy robusto. Vernon Bailey vive en Zambia desde los años 40. Pero cuando se metió al agua para sacar un pez tigre, no estaba preparado para lo que iba a ver. La represa usaba un snorkel para bucear allá por el año 1969. Mientras lo hacía, algo parecido a un submarino pasó muy cerca. Ahí en las profundidades vi un gran ojo y luego siguió avanzando en silencio. Era muy grande, debió medir unos 4,5 metros y pesar unos 90 o 100 kilos. Sin duda podría haberme tragado. ¿Pero qué era exactamente? ¿Cuál es la verdadera identidad del Masunda? Vundu, V-U-N-D-U. ¿Me lo puedes describir? Bueno, el pez tiene barbas, es un bagre, pero alcanza un gran tamaño. Con muchos nombres a su haber, el vundu es el pez de agua dulce más grande del sur de África. Este depredador usa sus muy largas barbas para detectar rastros químicos de sus presas en el agua. Y las anchas aletas que bordean su musculoso y serpenteante cuerpo le dan la fuerza necesaria. Si Vernon calcula bien, el que vio mediría el doble del máximo aceptado para esta especie. ¿Es posible? A diferencia de los animales terrestres, los peces son una excepción a la ley de gravedad. Con cuerpos sostenidos por el agua y mucha comida disponible, como en las represas, un fenómeno llamado crecimiento indeterminado puede convertir a los peces en gigantes. Suponiendo que el gigante de Vernon fuera único, ¿tendría un vundu regular la fuerza para arrastrarnos? El mundo sería capaz de hacerlo, te lo aseguro. Tiene fuerza y una boca lo suficientemente grande para tragar a un bebé. Solo pudo ser el Vundu. Cada año, Vernon visita la represa y afirma que aún puede ver su sombra en el agua. Es el lugar al que tengo que ir. Estoy parado en el límite entre Zambia y Zimbabue, sobre esta estructura que causa que el Zambezi retroceda más de 300 kilómetros, y la diferencia de altura entre el lago y la superficie del río es de 90 metros. Pero está prohibido acceder allá abajo. Sin embargo, las autoridades han aceptado llevar mi solicitud a las oficinas de la capital, Lusaka. Es frustrante oír que habría un pez gigante y no poder ir al lugar que veo desde aquí, al menos no por ahora. Tomará unos días, quizás semanas, para que tomen la decisión. Tiempo que no tengo. Pero hay otra opción. Hay una parte del Zambezi que permanece casi intacta. El Bajo Zambezi, en el límite con Mozambique, donde las temperaturas llegan a los 48 grados Celsius. Quizás ahí encuentre a mi monstruo de río.
El alejado pueblo de Luangwa fue construido por el brutal comercio de esclavos. Los botes portugueses se cargaban con esclavos desde los calabozos subterráneos y después bajaban el Zambezi hasta el Océano Índico. El comercio de esclavos ya no existe, pero la vida sigue siendo dura. Los lugareños comparten las aguas con dos de los mayores asesinos de África, hipopótamos y cocodrilos. El río no es apto para nadar, así que muchos nunca aprenden a hacerlo. Y si se caen del bote, mueren. Por eso necesito encontrar como guía a alguien que conozca este río como la palma de su mano. Un pescador llamado Tafilia acepta. Pero al acercarnos a nuestro punto de pesca, es reacio a acercarse mucho. Los cocodrilos se comieron a 13 personas de su aldea el año pasado, incluyendo al jefe y su esposa. Esta aldea está acabada. En años anteriores había casi 50 casas, pero como vemos, encontrarás solo 6 casas. Han muerto muchos con los cocodrilos. ¿Qué dice la gente? ¿Por qué creen que en este lugar hay cocodrilos tan peligrosos? En la aldea hay gente que ocupa magia. Sí, a esa persona no le gustas. A la persona que hace esa magia no le gustas. Entonces te matará con magia usando cocodrilos. La magia negra es algo de vida o muerte aquí. Tafilia me dice que su propio abuelo fue ejecutado por brujería. Lo peor es que dice que el vundú ha lanzado a pescadores a las aguas infestadas de cocodrilos. Si estás en una canoa, ¿la da vuelta? La mayoría de los vundú, al engancharlos, te llevan hacia abajo. Así que a veces si tu canoa no está bien equilibrada, puede hundirse. Lo que hacemos al ver ese peligro es cortar la línea. Eso se hace. El mayor vundú que he visto era de mi tamaño. De acuerdo a Tafilia, aún hay gigantes en este lejano rincón de África. Pero nuevamente es un territorio desconocido para mí. Encontré un lugar. El problema es el hipopótamo. La mayoría desaparece al ver los botes. Este parece curioso. Es desconcertante pensar que hay animales más grandes que yo y que este es su territorio. Los hipopótamos matan a más humanos en África que cualquier otro gran animal. ¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Será por fin un vundú? ¡Lo tengo! Revisaré sus dientes y el anzuelo. ¡Qué buena red! ¡Excelente! ¡Fantástico! ¡Ah! Parece que también hay un reparto temible de depredadores en esta parte del río. Peces tigre y el vundú. Con estos monstruos, en un momento tienes la línea floja y al otro se la llevan. Ah, hermoso pez. Aunque no sea el pez que busco, me gustaría sujetarlo mientras se recupera. Pero hay cocodrilos aquí y podría no ser seguro. Creo que está listo para irse. Creo que si aparece un cocodrilo, es más probable que vaya por el pez que por mi brazo. Ya se fue.
y no esperaré 10 minutos a que se recupere. Es bueno ver un pez, pero el que busco es aún más escurridizo. Normalmente, a estas alturas, trataría de pescar de noche. Pero aquí, los cocodrilos son comehombres. Pescar en la oscuridad sería un suicidio. Debería volver al campamento. Pero después, diviso una excelente oportunidad, demasiado buena para perderla. Un hipopótamo muerto. Mi instinto pescador me dice que eche los restos al agua y que expanda el olor, pero al hacerlo también yo me convertiría en cebo, porque no solo lo olerían los bundu, sino también los cocodrilos. El cadáver será un imán para los carroñeros en la oscuridad. Así que lanzo una línea hacia la estela y la dejo por la noche, esperando atrapar un bundu. Tendré mi resultado en la mañana, sea cual sea. Todo se ha ido. La pelvis que estaba en la orilla, la cabeza desapareció. Algo la arrastró al agua. Los rastros de hienas y cocodrilos demuestran por qué era un suicidio pescar de noche. ¿Pero habrán sacado también el cebo en la línea? Está atascada. En otros lugares, si la línea se engancha cerca, me zambulliría a sacarla, pero aquí sería mala idea. Solo pararse cerca de la orilla es arriesgado. Pero algo logró esquivar a los cocodrilos. Un bagre de dientes afilados. Un pariente menor al bundu, pero que comparte un cuerpo similar. Es puro músculo, parece serpiente y tiene un cuerpo ideal para los rápidos. Los bagres usan sus barbas sensitivas para oler sus presas en las turbias aguas, y me sorprende el cómo atraerlos. En el Congo usé el cebo preferido de los lugareños, barras de jabón. ¿Podría eso explicar los ataques a bebés? Mientras continúo mi cacería del bundu, llegan buenas noticias de la autoridad zambiana. Me han dado permiso para pescar bajo la represa. Es la primera vez que se ha dado este permiso oficial. Pero solo tengo una oportunidad, un día. Tengo que volver ahora. Finalmente, es el turno de enfrentar lo que acecha en las revueltas profundidades bajo la represa Kariba. Tengo poco tiempo y no hay botes cerca. Lanzo mi línea a esta laguna de 150 metros de ancho y, según dicen, 90 de profundidad. Esta es mi última oportunidad para descubrir al verdugo invisible del Zambezi. ¡Lo tengo! La línea está tensa. Esperaré a que venga. Su instinto lo hace jalar hasta el fondo de esta laguna de 90 metros de profundidad. Es un gran luchador, tiene mucha fuerza. Es un bundu. Qué pez y qué gran lugar para atraparlo. Podría haber cocodrilos, así que creo que lo llevaré.
A un lugar más seguro, quizás ahí. Uno tan grande como este podría llevarse a un bebé. Y con una boca tan grande podría llevarse lo que encuentre. Este pez es tan fuerte que podría arrastrar a un pescador si tuviera la línea amarrada al pie. Ahora que sentí su poder en el sedal, no tengo duda de que el Bundu podría haberse llevado al hermano de Hikonia hacia el río y ahogarlo. Pero ¿puede este monstruo de río ser también un dios del río? Esta es la representación de Nyami Nyami. Me pregunto si es también la criatura en la que se basó la creencia sobre el dios del agua. Ambos poseen cuerpos poderosos y serpenteantes. Y quizás los colmillos en los tallados tradicionales se inspiraron en las extraordinarias barbas que los Bundu usan para cazar sus presas. Mi viaje por el Zambezi me hizo comprender que cualquier criatura que pueda sobrevivir en un río tan implacable por miles de años debe poseer una fuerza enorme. Ahora, si este monstruo representa o no al Nyami Nyami, por lo menos personifica el poder de este río.